Bueno, el tema inicialmente escogido son las reglas técnicas del derecho penal, que las vimos en clase, y cómo la regla técnica potencialmente es la que termina siendo la directriz a seguir procesalmente para que el proceso sea ejecutado de forma concreta y correcta, más que concreta, de forma correcta. No obstante, para poder llegar a ello, tenemos que pasar por los principios del derecho procesal. Dichos principios podrían mencionarse son de carácter axiológico, o sea, valorados o considerados principalmente en la moral. Gracias a ellos como tal son principios. Llevaré a cabo tendré a mano unas notas como para poderme guiar. Inicialmente, el debido proceso como derecho fundamental. El debido proceso es lo fundamental que debe llevarse a cabo y no puede ser violado bajo ningún tipo de circunstancia. O sea, no debe haber ningún tipo de proceso, tanto penal como civil como de cualquier otro tipo, en el cual ese debido proceso, o sea, la funcionalidad del proceso, los escalamientos del proceso, las dobles instancias y todo lo demás, sean violados, porque de lo contrario no es válido. Sobre todo el principio de legalidad también, otro principio supremamente importante para el proceso, en donde se considera que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ninguna persona tampoco puede ser juzgada por una norma que no existiera antes, por ende, por eso en el proceso penal más que todo se juzga por las normativas anteriores. La presunción de inocencia, todo el mundo se le considera inocente a menos de que se demuestre lo contrario, más que todo en el derecho penal, ya que vamos hacia esa vía. Lo consideramos en este caso como el indubio pro reo. La impugnación como derecho sustancial, digámoslo así de alguna manera, o supremamente necesario para el derecho penal, de que cualquier persona puede impugnar la sentencia por que haya inconformidad en las pruebas o demás. Por ello es que se tiene en cuenta la prueba ilícita y la prueba ilegal. La prueba ilícita, la cual en el que se afecta un derecho fundamental, y la prueba ilegal, que es en la que se va en contra como tal de la ley. Uno de los claros ejemplos que podríamos llevar o traer a la luz para ello sería el de la prueba ilegal, por ejemplo en el caso de Uribe, en el cual una prueba fue producto de una mera coincidencia y no es del todo legal obtener pruebas para un caso de dicha manera. No obstante, hay veces en algunos casos prima la realidad por encima de cómo se han traído las pruebas, pero como vimos en clase, esto deriva más que todo de una corriente probatoria alemana más que la que tenemos aquí en Colombia. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que el derecho procesal es de orden público, ningún tipo de normativa puede ir en contra de ella misma, ningún tipo de código, nada, o sea, es de obligatorio cumplimiento para todos, tanto para jueces, particulares, personas, partes involucradas, víctimas, todo. Todas las partes deben cumplir con el proceso de manera legal. Eh, Otro de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta y muy tocados en este caso es el caso del juez natural, gracias a que eh, permite la imparcialidad y permite que se lleve a cabo también la igualdad de todos ante la ley, gracias a que si el juez no tiene conocimiento de causa previo de quiénes son las partes ni demás, sí se puede garantizar la igualdad de las partes frente a la ley, que en este caso vendría siendo el juez quien emite la justicia y quien administra justicia en los casos. Eh, Pasando más directamente hacia las reglas técnicas, podemos mencionar algunas. La oralidad, la publicidad, la contradicción, que es el hecho de poder controvertir cualquier tipo de acusación o defensa por parte de cualquiera de las partes, la concentración y la presunción de inocencia, que lo había mencionado anteriormente con el indubio por reo. Teniendo en cuenta aquí algunas de las cosas, tenemos acá la oralidad, podemos verlo más claramente, es que durante el juicio y el caso debe llevarse a cabo de manera oral,
de manera escrita ni nada más. O sea, las pruebas, los argumentos, las menciones a las partes y todo lo demás debe ser de manera oral, técnicamente en el derecho penal, para así de esa manera poder tener presentes todos los demás principios que se habían tenido en cuenta. Otro que se comparte junto con uno de los principios como tal del derecho procesal y de las reglas técnicas del derecho penal es la publicidad. O sea, ahí le coloqué prensa y le coloqué comunicación. La publicidad asegura que al todos tener conocimiento y todos estar notificados previamente por las acciones que se están llevando a cabo por parte de la Administración de Justicia, asegura que pueda haber un control por parte de diferentes eh, personas que estén pendientes del proceso y que de dicha manera se asegure la propia Administración de Justicia. El otro principio que la otra regla técnica es la concentración, que es la que asegura la celeridad del proceso. La celeridad del proceso es supremamente importante gracias a que permite que la mayoría de eventos, presentación de pruebas, alegatos finales, todas las partes del proceso traten de ser resueltas de la forma más eh, pronta, expedita, rápida, por llamarlo de alguna manera, más simple, sean llevadas dentro de la misma audiencia, a menos de que hayan dificultades mayores para poder hacerlo. De esta manera se agiliza el sistema judicial y no se atrasa ni se tiene por detrás de calendario ni nada. Y esto permite el correcto funcionamiento del sistema judicial. De lo contrario, tendríamos un sistema judicial completamente colapsado que, en vez de complementar, digámoslo así, la función del tiempo, complementaría otros asuntos, como por ejemplo cuando hablamos de que las partes tienen derecho, dentro de uno de sus derechos que contradice dicha norma técnica, es cuando tienen permisos para solicitar tiempos para analizar bien el caso, y pues se puede rebatir entre si vale más la norma técnica o el derecho de la parte para poder eh, tener en cuenta eso, o las presunciones o pretensiones que hay. La otra norma técnica que vendríamos teniendo es la contradicción, que es el hecho de que cualquier persona pueda rebatir, defenderse o considerar que las pretensiones no están siendo correctas o de debatir contra pruebas o demás. Esto claramente hace parte del debido proceso. Todas las personas tienen dicho derecho y también podríamos tenerlo en cuenta como una de las partes a la al derecho a la defensa, como uno de los principios también del derecho procesal. Como pueden ver, tanto los principios del derecho procesal como la norma técnica se complementan directamente. No podría haber norma técnica sin un principio de derecho. Unos derivan del otro y viceversa. Otro de los puntos que podemos tener en cuenta es la presunción de inocencia, que lo había mencionado antes también como uno de los principios que podría en penal traducirse al indubio pro reo, que procura que, a menos de que haya por encima de cualquier duda razonable, se declare culpable o se dictamine medida de aseguramiento sobre el juzgado. Otro de las cosas principales iniciales también es nuestro juez natural, que es el que nos asegura la imparcialidad, que no haya ningún juez ad hoc. Tampoco, por lo visto en clase, vimos que fuera lo más recomendable porque no permite del todo el funcionamiento sin trabas y sin diferencias, digámoslo así. Diferencias no, llamémoslo más bien sin prejuicios sobre el caso, sin conocimiento previo de las partes y sin nada. Asegura uno de los principios como tal del derecho, como tal mencionado por la diosa Artemis, que es la ceguedad, de estar vendada a los ojos. Y es una de las cosas que más desea conservar la justicia y por ende el derecho penal también lo considera. Otra de los principios más importantes también, norma técnica incluso, cuando se genera algún tipo de arresto en flagrancia, es que el silencio jamás puede ser utilizado en contra de la parte que está siendo denunciada o acusada de dicho delito. Por eso mismo es que cuando se arresta a la persona en flagrancia,
el funcionario de la policía tiene que decir eh, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra y tiene derecho a permanecer en silencio. Eh, y ya, eso vendría siendo más o menos la conclusión y también la manera de cerrar las conexiones entre tanto los principios del derecho procesal como la normativa técnica del derecho penal.